y agradecerle al doctor Isaac de Paz González que nos acompañe para hablar sin censura. ¿Cómo te va, doctor? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están, mi gente y Toño? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor, quiero hablar contigo de los avances o no avances, tú me tendrás que decir, constitucionales en estos 3 años de la Cuarta Transformación. Y te he pedido que nos ayudes con ese análisis porque obviamente desde muchos medios de comunicación corporativo y desde algunos círculos políticos se habla de una tragedia nacional en estos 3 años de gobierno del presidente, lo que pues no concuerda con los 250,000 personas que vimos en el Zócalo precisamente hace un par de días. Bueno, antes, estimado Vicente, estaba escuchando uno de los hombres más hostigados de México que va a recibir un aguinaldo de como de $500,000 y lo hostigan cada mes con un sueldazo de más de 200,000 y lo hostigan cada 3 meses con unos bonos que les dan a los funcionarios electorales. Y bueno, ese tipo de hostigamiento, pues, híjole, ¿quién no lo quisiera, verdad? Nótese mi sarcasmo, dirías tú. Me parece muy preocupante esa parte, Vicente, antes de entrar al análisis de los avances, que el árbitro esté diciendo expresamente que le han ofrecido una candidatura. Creo que es muy grave que un árbitro diga, ya me están ofreciendo formar parte del juego. Creo que no es prudente de su parte, creo que es incluso contrario a los principios de legalidad, de honestidad que deben regir los procesos electorales, que el árbitro diga, en determinado momento yo puedo estar del otro lado. Porque eso ya deja entrever que tiene acercamientos, que tiene pláticas, que tiene proposiciones concretas de quienes debe regular, es decir, de los partidos, sea el partido que fuere, sea el partido que fuere. Entonces, esta parte es pues me parece a mí muy grave porque el árbitro no debe acercarse con las partes a las que regula. Y bueno, por otro lado, Vicente, en México en estos 3 años, creo que los avances constitucionales más importantes son de dos tipos. Los formales, los que han desmontado algunas reformas que se habían hecho en contra, sobre todo de los trabajadores de la educación, en contra de los docentes, con esa reforma mal llamada educativa de Peña Nieto. Creo que ese es uno de los avances más notorios que favorece a todo un sector educativo de la federación, porque la federación tiene profesores en todo México. Entonces, creo que sí, en la mañana el presidente lo subrayó, era un vil ataque, un desprecio al trabajo de esas personas que trabajan en primarias, secundarias, kinderes, normales, en preparatorias. Y creo que han entregado mucho a México y se les pagaba con esa moneda de la supuesta evaluación y una reforma que suprimía sus derechos. Ese es uno, en el artículo 3 de la Constitución, ese es uno de los grandes cambios que hace falta quizás darle mayor operatividad, pero es importante que esté en la Constitución. Otro es, Vicente, otro formal es la democracia deliberativa, participativa, es decir, el facilitar este mecanismo de la revocación de mandato es un mensaje democratizante muy amplio y qué vergüenza, qué desgracia que los propios opositores no lo quieran usar. O sea, curiosos opositores quieren tirar al presidente, pero no quieren usar el mecanismo de revocación de mandato. Y los cambios, digamos, informales o los cambios de costumbres son todas aquellas políticas que ha implementado el presidente. Por ejemplo, el no dar una concesión de minería, el no dar permisos para transgénicos, el separar esas líneas de concesiones, permisos, autorizaciones a las empresas privadas, que es una facultad del Ejecutivo y que más allá de que esté o no esté en la Constitución, él como Poder Ejecutivo puede darle una expresión más amplia a los derechos de la Constitución. Y eso es lo que está haciendo este presidente. Y por eso no se lo perdonan. Por eso para algunos en su mente
que según que hay un golpe de Estado. O sea, creo que ese también es un cambio de paradigma. O sea, ahora la oposición en su mente crea y tiene mucha imaginación, no sé. Así es, doctor. Oye, y con esto que nos estás diciendo, ¿cómo entiendes esta andanada de críticas y todo como parte de una campaña para tratar de demeritar el informe del presidente y obviamente el respaldo popular tan importante mostrado, lo que también comprueba que el pueblo está del lado de este presidente que dicen que ha sido un desastre? No, ahí el chiste se cuenta solo. Sí, mira, bueno, ha sido un desastre para los intereses corporativos, para los intereses de los medios que recibían dinero público. Ha sido un desastre para los corruptos que trabajaron en el sexenio anterior y también en el antepasado, porque se les está investigando y no se les está protegiendo. Podemos criticar lo que querramos de la gestión de Gertz Manero en la Fiscalía, pero no hay una política proteccionista, cómplice, que contribuía a la impunidad, como sí la hubo con Peña Nieto y como sí la hubo con Calderón. Por eso están enojados todos esos políticos y sus personeros en los medios de comunicación, los que tú siempre mencionas, ¿no? Los Krause, los Zuckerman, el Aguilar Mamín y todos esos. Entonces, claro, se han quedado sin dinero público para seguir protegiendo esos intereses y están enojados porque desde sus redacciones, desde sus oficinas, ven un país al que ellos creían que era el único país que existe y no conocían el México de a pie, no conocían las montañas de Oaxaca, los caminos de Guerrero, no conocían los campos de San Quintín, y como el presidente los recorre y constantemente está trabajando en el interior de la República, comunicándose con la gente, viendo el trabajo de sus secretarios, pues claro, para ellos en su muy corta visión de la política mexicana y de la sociedad mexicana, pues el país se está cayendo para ellos. O sea, si piensan que México es Mazarik, pues yo creo que sí, debe haber algunos cambios muy, muy notorios. Entonces, ese es el punto, Vicente, ese cambio de cómo se gobierna. Se gobierna para una mayoría y se gobierna sobre todo para los sectores excluidos. No se gobierna para los periódicos ni se gobierna para los grandes empresarios, porque ahora pues tienen que pagar impuestos. Nada más se les está exigiendo eso, que paguen sus impuestos. Ni se les ha aumentado nada, ni se les ha expropiado nada. Y aún así ponen muchos peros, ponen muchas trabas. Así que creo que pues, tienen razón en su enojo porque están protegiendo sus propios intereses, que nunca han sido los del pueblo, Vicente. Nunca. Doctor, hay un nuevo escándalo. Ahí también nótese mi sarcasmo. Esta nota, esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también publica Latinus y Loret de Mola, sobre un presunto videoescándalo en el que se involucra al secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador por estar haciendo depósitos de efectivo en una sucursal bancaria. ¿Qué tanto ves que afecte esto? Otro más de los supuestos escándalos, tratando de manchar a un presidente al que se le ha investigado por tantos años y no se le ha podido encontrar un dejo de corrupción. Yo nada más pregunto, ¿no? Si fuera tan corrupto el círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no lo hubieran exhibido antes de las elecciones, por ejemplo? En fin, tantas cosas que hablar de estos temas, querido Isaac. Sí, Vicente, la verdad es que creo que en su manual, en su calendario de ataques, creo que cada 4 días o cada semana tienen ahí una nueva nota, una nueva investigación, pero llevan por lo menos 20 años teniendo eso, Vicente. O sea, la verdad es que el presidente yo creo que ya ni se inmuta con estas notas, porque por más que traten de buscar indicios de corrupción, no los van a encontrar, Vicente. O sea, ese video o ese registro de
que alguien está depositando dinero, bueno, pues que lo investiguen. Pero el presidente ha demostrado, y ahí está su declaración patrimonial y de su esposa y también de sus hijos, una trayectoria muy limpia en cuanto a temas de dádivas o de actos de corrupción. Y como ellos así se manejaban, obviamente todo con, pues a Calderón le decían Mr. 10%, porque pedía el 10% de todas las obras que se realizaban en su sexenio. Eso lo relata muy bien muchas investigaciones, otras las de Olga Warnat, de cómo coaccionaban a los empresarios para pedirles dinero. Y eso sigue sucediendo en los estados en que gobierna el PRI, en los que gobierna el PAN. Un claro ejemplo es el tren México-Toluca, que no ha podido ser concluido porque repartieron sin ton ni son el presupuesto de esas obras desde el 2012 hasta el 2018, que gobernó Peña Nieto y que en el PRI seguía y sigue gobernando el PRI. Entonces, no le van a encontrar nada, Vicente. Son notas pasajeras que como la de hace 8 días, la del chocolate Rocío. Ahora hasta le hicieron publicidad. Entonces, en vez de perjudicarlo, con esas notas solo acrecentan digamos, el reconocimiento social que tiene el presidente como un presidente que ha sido incorruptible. Eso es lo que te podría decir de eso. Doctor, para cerrar, si me permites, se vienen debates intensos, así los pronostico, por la revocación de mandato, por la reforma eléctrica. ¿Qué tan importante papel jugará la autoridad moral y el respaldo popular que ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador tener en estos últimos, sobre todo en estos últimos días, con la demostración, con la manifestación de respaldo en el Zócalo capitalino? ¿Por qué no cerramos con una reflexión sobre eso, doctor? Mucho, Vicente. La verdad es que el papel político 100% de los mensajes y el acercamiento del presidente con su electorado, con su pueblo, con la sociedad, es la voz cantante, es el eje rector de la política nacional. Por eso no se lo perdonan, porque más allá de que, por ejemplo, la consulta no se pudo llevar a cabo con los resultados que se esperaban o con la participación que se esperaba, lo que le da coraje a la oposición es esta alfabetización política del pueblo de México. Hoy el presidente en Michoacán dijo que el pueblo de México es uno de los más educados políticamente, de los más sensibles en este aspecto, que ya no se le puede engañar. Y eso, por supuesto, que tiene un marco de referencia. Si lo comparamos con otras sociedades que no se informan igual que aquí, y que otras sociedades pueden ser muy fácilmente engañadas. Y me refiero, por ejemplo, en general a la de Estados Unidos, a la de Inglaterra, a la de Polonia en este momento. Entonces, eso no se le perdonan, que el presidente sea un constante mensajero, una constante fuente de diálogo político y que alimenta, por supuesto, el diálogo social, el diálogo en los medios como el tuyo o como otros medios alternos que buscan una reflexión crítica de la democracia en este país. Y eso no les conviene a los medios, no les gusta. Ese no es el modelo de democracia que ellos quieren, porque el modelo que ellos vivieron era un modelo de recibir dinero público. Por esta razón, pues, lo atacan mucho, no quieren que se lleven a cabo los ejercicios democráticos como la revocación y contaminan con sus titulares el debate sobre la reforma, el debate sobre la revocación, pero la gente ya no les cree, ya nadie les cree. O sea, tú ahorita en este momento tienes una audiencia que está escuchando diversas voces, diversas posturas, y eso no lo tiene el Reforma, no lo tiene el Universal, no lo tiene el Heraldo, no lo tiene el Excelsior, no lo tiene nadie, ni Obama, ya, para acabar pronto. Entonces, pues va a poner bueno el debate en este cierre de año y por supuesto en el inicio, en la primavera, y pues estamos aquí todos para contribuir, para analizar y para seguir apoyando una transformación necesaria de este México.
porque apenas va empezando esto, que la gente que no piense que, ay, es que hay errores, pues sí, pero esto apenas va empezando, apenas van 3 años, así que apenas es un maratón, vamos apenas en los primeros kilómetros, así que más que todos se calmen y que abonemos desde nuestras trincheras a la democratización de México. Con este gran presidente y único, yo creo que vamos a tener único en este pues, primer arranque del siglo XXI, en este primer cuarto del siglo. Yo creo que va a ser un presidente excepcional que no lo vamos a ver, no sé si en la segunda, en el segundo cuarto del siglo, pero creo que no. Creo que tenemos que aprovechar a este presidente para sentar esas bases de la transformación. Así es, doctor. Pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus redes sociales? Gracias, Vicente. Sí, que me apoyen en Twitter, @Isaac de Paz, y en YouTube, Isaac de Paz González, es mi canal. Isaac de Paz González en YouTube y @Isaac con Z, Isaac de Paz en Twitter. Muchas gracias, Vicente. Un saludo a la bonita audiencia de Sin Censura y especialmente a mis paisanos de Valle de Bravo. Claro que sí, te mandamos un abrazo, doctor, el doctor Isaac de Paz González. Saludo al maestro Luis Guillermo Hernández, colaborador, miembro de esta familia Sin Censura, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario a quien respetamos y admiramos. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Vicente, un saludo, gracias por esta oportunidad. Como siempre, un gusto platicar para ti y para el auditorio de Sin Censura. Desafortunadamente tengo muchos problemas para escucharte, Luis Guillermo, pero con lo que tengamos, ahí vamos. Y es que cuando no es el organillero, es el carro que pasa y toca el claxon. Tú sabes lo que significa estar transmitiendo desde el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, desde aquí te mando un abrazo, mi querido Luis Guillermo Hernández. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a Vicente Fox, quien hoy fue exhibido nuevamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Hoy volvió el presidente Andrés Manuel López Obrador a exhibir a Vicente Fox, quien solito se exhibe también en redes sociales como discriminador, como racista y todo lo que se le siga. Mi querido Vicente, espero que me escuches bien, espero que me escuches claro, porque es muy importante lo que hoy voy a decirte. Mira, el frentazo que le dio el presidente López Obrador al expresidente Vicente Fox tiene una carga de virulencia muy grande, una carga que, vamos, prácticamente no tiene precedentes. Este encontronazo entre dos mandatarios, pero sobre todo, mi querido Vicente, tiene tu tocayo un cuadro de fracaso gubernamental detrás de sí, que hoy nos recordó el presidente López Obrador, una de las administraciones más fallidas de las últimas décadas, la del hombre con botas, la de este hombre que desde mi particular punto de vista parece haber perdido los estribos, la razón y el sentido, pero que durante la época en la que nos gobernó mi querido Vicente, pues se mostró como el gran fracaso, la gran expectativa y la cruda realidad. Un hombre que prometió cambiar al país, un hombre que prometió resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, un hombre que prometió sacar a patadas al PRI de Los Pinos, un hombre que prometió bienestar, que prometió crecimiento, que prometió estabilidad, que prometió un México distinto, que ni siquiera habían pasado 3 años, cuando ya nos habíamos dado cuenta de que solo era lengua, una lengua suelta, desconectada de la masa encefálica y desconectada de la realidad.
el llegue que le da hoy el presidente López Obrador es exactamente el mismo que le hemos dado miles, millones de mexicanos a su fatídica gestión, que solo sirvió, como bien recordó hoy el presidente López Obrador, para volver millonarios a los hijos de Marta Sahagún, para rodearse de una pequeña élite panista privilegiada que de la noche a la mañana se convirtió en millonaria. Panistas cercanos al poder que desde las ubres gubernamentales chuparon los recursos públicos para su beneficio personal. Hay un antes y un después en la presidencia de Vicente Fox, de tu tocayo, mi querido Vicente, y es el antes y después de una mafia panista que hoy todavía tenemos algunos resabios, que se enquistó en las estructuras gubernamentales, estableció salarios verdaderamente descomunales como el que gana Lorenzo Córdoba en el INE y se ocupó de enriquecerse individualmente. El reconocimiento que hace el presidente López Obrador de esa época fatídica, de esa época fallida, sin lugar a dudas es un ajuste de cuentas con todos, absolutamente todos los panistas que ofrecieron cambiar al país y que únicamente se enriquecieron con él, lo saquearon, lo doblegaron, lo vendieron, lo subastaron al mejor postor para su propio beneficio, mi querido Vicente. Oye, Luis Guillermo, y lo platicaba hace un rato con José Alfredo Gutiérrez Falcón, otro de los miembros de esta familia sin censura. Esta oposición anda tan perdida que no ha logrado todavía entender para poder enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Exhibe a Marco Cortés y los exhibe a todos en esta mañanera que no tuvo desperdicio desde Michoacán, porque Marco Cortés ayer hizo pataleta porque lo exhiben, perdón por lo que voy a decir, como un pendejo, los propios gobernadores del PAN. Vimos muy sonrientes y muy contentos a Maru Campos y a Mauricio Vila, gobernadora de Chihuahua y gobernador de Yucatán, respectivamente, del PAN, en este informe popular del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que podemos decir que entre las más de 250,000 personas en el Zócalo, pues había panistas y panistas de alto rango como la gobernadora y el gobernador. Y el presidente responde hoy en la mañanera con un, ¿saben qué? Le pedí al secretario de Gobernación que recibiera a Santiago Krill, que dejó una cartita, como la cartita a Santo Claus, pidiendo diálogo. Pues ¿dónde está el dictador que le va a abrir las puertas al que pide diálogo desde la oposición? Los exhibe completitos, ¿no? Hay una total orfandad en términos políticos, pero también hay un total vacío en términos ideológicos en nuestra oposición, mi querido Vicente, y eso se refleja en situaciones como esta. Figuras políticas que tienen en estos momentos posiciones de mando, que no tienen figuras de referencia propias y que tienen que ir a buscarlas, como bien dices, a los eventos de la izquierda. Me parece muy lamentable, a mí en particular, me parece un poco hasta ridículo ver al gobernador de Yucatán, ultraderechista, conservador a morir, prácticamente un retardatario en términos de libertades sociales, y ver a Maru Campos corrupta, una mujer tocada por las investigaciones en torno del abuso de los recursos públicos con el PRI, una mujer que no tiene ideología más allá de su conveniencia particular, yéndose a fotografiar, por ejemplo, con uno de los íconos de la lucha social de América Latina, como es la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Es verdaderamente triste, verdaderamente lamentable. Como dirían los memes, Maru, sal de ahí, esa no es tu familia, ¿no? Y me parece, mi querido Vicente, que tiene que ver con la carencia total de rumbo ideológico, de consistencia ideológica y de sustancia
política, que el PAN, el partido que gobernó a México durante 12 años, tenga como líder a un sujeto que en su vida seguramente no habrá leído más de 3 libros, incluidos los libros vaqueros, pues habla mucho de qué nivel tiene en estos momentos la oposición, que el liderazgo del PAN lo tenga que ejercer un hombre que durante su gestión como secretario de Gobernación fue la más absoluta y total grisura que hayamos conocido como Santiago Krill. Un hombre que fue incapaz, completamente incapaz de confrontar a las estructuras de poder que se le aventaron encima, lo desnudaron y lo dejaron ver como un pequeño enano, como un enano, ni siquiera pequeño, como un enano completamente desprovisto de talento político, de capacidad de negociación, de destreza social, de posibilidades incluso de disputar la candidatura presidencial a sus propios correligionarios. Me parece que es la síntesis, mi querido Vicente, la síntesis del derrumbe absoluto de la derecha mexicana. Esa derecha que va a buscar a los fascistas a España, esa misma derecha que utiliza a memeros y a tuiteros de baja ralea como ideólogos, esa derecha que sale a las calles creyendo que son suyas, esa derecha que utiliza las redes sociales para inundar de miseria discursiva la discusión pública. Esa misma derecha, mi querido Vicente, es la que hoy se arrastra lamentablemente, pusilánimemente, para obtener un mendrugo de reconocimiento y de interlocución. Terribles los momentos que está viviendo la derecha mexicana, sin rumbo, sin dirección, sin sentido, sin ideología. Ahora que estamos desarticulando el neoliberalismo, que para ellos fue pues el paraíso terrenal de la corrupción, del contubernio y de los beneficios personales. No sé qué van a hacer, mi querido Vicente. Maestro Luis Guillermo Hernández, te voy a pedir, por favor, nótese mi sarcasmo, que no te vayas a burlar mucho hoy de Enrique Alfaro. Pobre Enrique Alfaro, pobre pelón, pobre reflejo de Mariano Otero, diría Enrique Krause, por unos cuantos milloncitos de pesos. Pobre Enrique Alfaro, que ha repartido chayote a lo cabrón, a diestra y siniestra, para que el periódico Reforma ya haya elegido a otro gallo. Todo parece indicar rumbo al 2024. Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio, aparece en el tercer lugar, según el Reforma, en las encuestas, muy cercano a los niveles de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Un ridículo, pues, pero peor el papelón de Enrique Alfaro, ¿o cómo lo ves tú? Un papelón, además, mi querido Vicente, que le ha costado millones de pesos a los jaliscienses, a las jaliscienses, esta aventura loca de suponerse capaz de disputar la presidencia de la República, esta aventura delirante de creerse con tamaños, de conseguir encabezar a la oposición en 2024, le ha significado a Jalisco una de las más importantes debacles económicas de los últimos tiempos. Un hombre que se enriqueció y se soltó como loco a pedir préstamos a nombre de los jaliscienses y que ha demostrado, mi querido Vicente, su incapacidad total para gobernar, su pequeñez como estratega político, su diminuta dimensión como líder social y su inexistente condición de candidato sólido. Esta aventura delirante, que como bien dices, pues se constituyó principalmente repartiendo recursos a los medios de comunicación, al Universal, a Reforma, a Letras Libres, a Nexos, al Heraldo de México, al Excelsior, a Televisa, a TV Azteca, repartiéndoles millones
y millones de pesos en la época más oscura que hemos vivido como humanidad. Representa uno de los más grandes agravios que se hayan podido constituir contra el pueblo jalisciense, que por supuesto ya está tomando nota de esto. Y me parece, mi querido Vicente, que Enrique Alfaro, que quería aspirar a la candidatura presidencial, pues al verse desplazado, porque como bien dijo en algún momento el presidente López Obrador, los neoliberales utilizan a las figuras, les sacan el dinero, pero después las desechan como la basura que son. Debería pensar muy bien cuál es su futuro, mi querido Vicente. Enrique Alfaro, estoy absolutamente seguro, también irá ahí a Palacio Nacional con un banquito a pedir clemencia, a pedir un poco de piedad. Y lo más triste, mi querido Vicente, es que este niño, Luis Donaldo Colosio Riojas, que durante mucho tiempo, de manera congruente, se mantuvo al margen de los asuntos políticos, asqueado de ese sistema que asesinó a su padre, ahora ha decidido escuchar los cantos de las sirenas de Carlos Salinas de Gortari y toda su corte de plumas y de servidumbre a modo para aventurarse en una carrera para la que no está preparado aún, para la que no tiene tamaños, pero sobre todo para la que no tiene estómago, mi querido Vicente. Es tristísimo ver a Luis Donaldo Colosio Riojas subirse a la carreta del delirio presidencial, empezar a pagar recursos públicos para promocionarse, para promover su imagen, para hacerse fuerte en el ámbito nacional. Y sobre todo es tristísimo darse cuenta de que ese joven, ese chavo, ese chavito, ese niño, a quien todos vimos perder a su padre sacrificado por el sistema y perder a su madre por el dolor que le significó el asesinato de Colosio, pues simple y sencillamente se arroje a los brazos de ese mismo sistema podrido, decadente, que le arrebató toda la esperanza familiar. Maestro Luis Guillermo Hernández, profundo lo que estás diciendo y creo que para la reflexión del propio Luis Donaldo Colosio Riojas. Oye, te agradecería mucho que cerremos invitando a la gente. Tú sabes que yo estoy comprometido con tus espacios, con tus esfuerzos, Luis Guillermo, porque si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar, Luis Guillermo, en momentos hasta dramáticos, con temas como el de Carmen Aristegui y Proceso y todo lo que hemos visto en los últimos días, comprometidos para seguir hablando de manera independiente, Luis Guillermo? Tengo que agradecer públicamente también tu apoyo, mi querido Vicente. Ayer me notificó YouTube que rompimos la barrera de las casi 400,000 vistas en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W, y en muy buena medida eso se debe a la gente de Sin Censura que me ha arropado, que me ha cobijado en esta gesta de crear mi propio espacio alternativo. Te lo debo, te lo agradezco y te lo reconozco, mi querido Vicente, y ahí estoy creando las plataformas alternativas, los espacios donde nuestra voz se reconozca y se escuche sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de contubernio con nada ni con nadie, mi querido Vicente. Así que Luis Guillermo Hernández Sexta W en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Facebook, ahí estamos para seguir haciendo camino al andar. Siempre en pie de lucha y siempre comprometidos con tus esfuerzos independientes, Luis Guillermo. Te mando un abrazo y ojalá que nos podamos ver en estos días que estoy por la Ciudad de México, y si no, ya será la vuelta. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Un saludo a todos y gracias. Cuídate. Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, hablando con nosotros sin censura. Y me dice que también está llegando ya al sistema, ya también está llegando el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI,
Querido Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues muy contento como cada viernes de estar en Sin Censura, listos para darle el análisis. Oye, profe, antes de entrarle a los temas internacionales, déjame preguntarte, porque tú eres académico, porque tú me imagino que ves con particulares ojos analíticos y críticos en lo que se ha convertido la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer en una mesa en la que compartían Cuauhtémoc Cárdenas, Carmen Aristegui, de donde menos te imaginabas, salieron también golpes a la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves esto que ha incluso transformado a muchos que van a despotricar contra el gobierno de la Cuarta Transformación, como el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Esa sí no la veía venir. Bueno, en primer lugar quisiera empezar por el nivel de análisis general, Vicente. En efecto, la Feria Internacional del Libro se supone que tendría que ser una fiesta literaria, se supone que tendría que ser una fiesta del pensamiento crítico. Sin embargo, está convertida en un foro completamente anti-AMLO, en un foro que originalmente tendría que despertar las conciencias a partir de la literatura, del fomento de la cultura general, del fomento del conocimiento de nuestra América Latina, pues es el segundo foro más importante del mundo en materia de libros, Vicente. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Quien la preside es considerado en Jalisco como un poder fáctico, un cacique, al que, por cierto, los brillantes, nótese mi cercano académicos de la Universidad de Guadalajara, que les encanta hablar de democracia participativa, de democracia progresista, de izquierda, del pensamiento, del materialismo histórico, del pensamiento marxista, pues se quedan callados ante el poder fáctico de la Universidad de Guadalajara, que preside la Feria Internacional del Libro. El presidente López Obrador, Gerardo Fernández Noroña y otros, pues ya lo han dicho de manera contundente muchas veces. Raúl Padilla manda en Jalisco, no importa el gobernador que esté encima y no importa qué partido político gobierne. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque es el principal impulsor que está conectado con la Feria Internacional del Libro, el principal impulsor que conecta a la Feria Internacional del Libro con los intelectuales orgánicos de este país. No es casual que Ricardo Anaya lo hubiera postulado para secretario de Cultura en caso de que Ricardo Anaya hubiera sido el ganador. Ahora, entonces ya desde ahí ya se entiende todo. Tanto gente de izquierda como de derecha, y de izquierda esta buena ondita, de la izquierda fifí, de la izquierda institucional, como de los ultraderechistas, como Krause, como Aguilar Camín y como el mismísimo Lorenzo Córdoba, que ya se anda candidateando para la presidencia, pues utilizan este foro, repito, que tendría originalmente que estar destinado al fomento de la cultura general y al pensamiento crítico, que tendría que empezar por hacerle una crítica a la manera tan antidemocrática en la que Raúl Padilla maneja la Universidad de Guadalajara, pues resulta que el único populista o el único autoritario al que voltean a ver es a López Obrador. Pero ahí te va una cosa muy importante. De López Obrador es una mentira reiterada, que piensan que a fuerza de estarla repitiendo la van a convertir en verdad. De Raúl Padilla, aunque no lo mencionan, es una verdad que todos en Jalisco conocemos, pero que los universitarios de la UDG guardan silencio por temor a represalias. En ese sentido, querido Vicente, es importante señalar también que Cuauhtémoc Cárdenas era un comodín para los intereses de la derecha, y es un comodín en el sentido, amigo, de que es de esta izquierda que no incomoda, es de esta izquierda que se cuadra, es de esta izquierda que coadyuva a gobernar con la derecha. Y cuando tú tienes una izquierda como la de Cuauhtémoc Cárdenas, tan cómoda, tan a modo, tan entregada, en la que no puedes diferenciar entre Cuadri, entre Margarita Zavala y entre el mismísimo Riva Palacio, pues tienes ahí la fórmula de la combinación de estos y un Cuauhtémoc Cárdenas. Y que se sigue empeñando en arrastrar su prestigio, por más que la prensa fifí, que piensan que la vida en México se vive en Twitter, pues se esfuerza en echar por la borda, ¿no? En despedazar la trayectoria que había venido construyendo, pero que ahora nos estamos dando cuenta que hacía parte de esta izquierda que le gusta a la derecha, la izquierda acomodada, acomoditicia, la izquierda
que no representa un verdadero riesgo para tumbarles el poder, pero que es necesaria en una democracia como les gusta a ellos, a modo, Vicente, de la simulación. Pues qué cosas, profe, las que estamos viendo y de las que nos estamos enterando. Oye, profe, pues entrémosle a los temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere aumentar los impuestos a los más ricos. A ver si el presidente Andrés Manuel López Obrador se anima y propone lo mismo acá en México. 1% de los más ricos de Estados Unidos concentran el 50% de la riqueza de Estados Unidos. 1%. Y esto se agudizó, querido amigo, en el momento en el que Ronald Reagan, un actor de Hollywood de California, llegó a ser presidente y que co-gobernó el mundo con otra neoliberal llamada Margaret Thatcher del Reino Unido. ¿Por qué menciono esto? Porque acá en México han querido ridiculizar cuando el presidente López Obrador critica al neoliberalismo. Y el neoliberalismo en Estados Unidos en la década de los años 80 y en el Reino Unido, que concluye pues a inicios de los años 90 con la formalización institucional exportada también a los organismos internacionales e institucionalizada y llevada a las diferentes regiones del mundo, principalmente con efectos concretos en América Latina. Este neoliberalismo sembró institucionalmente, incluso llevando a cabo reformas constitucionales en diferentes países del mundo, a que la desigualdad entre ricos y pobres se hiciera más grande. La lógica era que el Estado se supone que no intervenía en regular la economía y dejaba a su libre albedrío a las fuerzas del mercado. Acto número 3, cuando esas mismas fuerzas del mercado caníbales consumían a los empresarios que las impulsaban, entonces ahora sí pedían la intervención del Estado para que los rescatara, bajo la premisa, querido Vicente, de que cuando hay crisis, cuando hay fallas del mercado, porque así le llaman los hijos de la chingada, teorizan muy bonito, pero le llaman las fallas del mercado, entonces ahora sí el Estado tendría que entrar a subsanar dichas fallas y a ayudar a los empresarios, porque dicen ellos, para justificar sus grandes subvenciones y cómo maman de la teta del gobierno, que el gobierno les ayudara a fomentar con incentivos fiscales y con apoyos directos, sin retorno, a salir de sus quiebras derivadas de las supuestas fallas del mercado, porque si había finanzas sanas, si ellos estaban a salvo, entonces podrían generar empleo y podrían evitar las catástrofes institucionales que, Vicente, ni las arreglaron, ni las solventaron, pero lo que sí lograron hacer es que los ricos se hicieran más ricos y los pobres se hicieran más pobres y además creciera el número de pobres. En Estados Unidos, o sea, no estoy hablando todavía de México, pero de ahí surge la idea, de ahí se institucionaliza. Entonces, ahora que Joe Biden, que digamos, hay que ser sinceros, ha sido parte de este mismo sistema, parece que quiere retirarse de la política, parece que quiere cerrar, siendo el siguiente Franklin Delano Roosevelt con el New Deal 2.0. Acá en México guardan silencio, le medio hacen comentarios positivos, porque ahora que el presidente López Obrador los está evidenciando y les dice, mientras a Joe Biden le aplauden, a mí por hacer lo mismo antes que él me decían socialista, me decían populista, y entonces pues los deja desarmados nuevamente. Pero efectivamente Joe Biden lleva ya dos, el del Build Back Better y el de la ley de infraestructuras, con la cual dice vamos a modernizar el país, y buena parte de este dinero, porque no lo vamos a endeudar, va a salir de cobrarle impuesto a los más ricos. Me parece que estamos hablando de cosas mayores, que por tratarse de la potencia que se trata en la región, va a sembrar un precedente que le va a quitar argumentos a muchos neoliberales que en Estados Unidos lo aplaudían, pero que en México le llamaban socialismo, Vicente. Así es, profe. Y en otro tema que es importante hablar, porque además es uno de los temas que te mueven, este tema, para cerrar, profe, la discriminación islamofóbica republicana contra la congresista Ilhan Omar, de origen somalí, y hasta amenazas de muerte, tengo entendido, profe. Esto que se vive en la nación que va por el mundo
buscando la democracia, buscando la igualdad y luchando, entre comillas, contra la discriminación y contra el racismo. Así las cosas en Estados Unidos, profe. Mira, querido amigo, hay una gran farsa en la narrativa democrática estadounidense cuando quieren intervenir en Venezuela, preocupados por la democracia venezolana, cuando quieren intervenir en Cuba, preocupados por el comunismo cubano, cuando quieren intervenir en Afganistán y en Irak para combatir el terrorismo. Hoy mismo, bueno, en esta misma semana, acaban de quitarle a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mote o la denominación de terrorismo, porque utilizan estos conceptos a placer, a diestra y siniestra. Pero al interior de su propio país, cuando sucedan este tipo de cosas, no ves una condena masiva que tenga consecuencias legales o por lo menos administrativas para gringos racistas, xenófobos, que promueven incluso la apología del odio y que esto puede derivar en crímenes, ¿no? En atentados contra la integridad de la persona. Lauren Boebert es una congresista del Partido Republicano súper pro-Trump, muy apoyadora del presidente Donald Trump o del expresidente Donald Trump. Bueno, hace unos días hizo una broma pública en una fiesta de congresistas republicanos en donde decía que en alguna ocasión, que era tanta la amenaza terrorista de los musulmanes en Estados Unidos, que en una ocasión adentro del Congreso, al abrir el elevador, ella se asustó muchísimo cuando vio a una mujer que llevaba una hijab, un turbante, y dijo, yo eso lo percibí como una amenaza, pero ya cuando vi que era Ilhan Omar, al menos agradecí que no trajera una mochila, dando a entender, Vicente, que primero, si eres musulmán, tienes muchas posibilidades de ser terrorista. Y si eres musulmán, entonces tu sola presencia amenaza a los íntegros estadounidenses en ese país tranquilo en donde no se mueren tantas miles de personas cada mes por balas, en donde los principales autores son los mismos güeros, los mismos gringos, los mismos democráticos, preocupados, que son además pro vida, preocupados por la democracia y las libertades. Entonces, Ilhan Omar salió muy triste públicamente a decir, oigan, estamos teniendo un problema de islamofobia, están estigmatizando nuevamente a la comunidad islámica y yo que soy gobierno, yo que soy congresista, directamente estoy siendo amedrentada por los colegas republicanos, pero también me están afectando públicamente. Entonces, pidió una disculpa pública para Lauren Boebert y Lauren Boebert lo único que le dijo, yo no me meto con la fe de nadie, pero yo no soy como tú de antisemita, antiestadounidense y antipolicía. De tal suerte que cuando colgaron en esa llamada, Ilhan Omar empezó a recibir llamadas de amenazas de muerte brutales, que le decían que le iban a despellejar viva, que le iban a sacar los ojos, que le iban a matar. Y Lauren Boebert, en lugar de solidarizarse, dijo, es que además es traidora a los intereses del pueblo. Es decir, le atizó más leña al fuego. Y esto pues nos recordó en aquella ocasión cuando Donald Trump le pedía a ella o a Alexandria Ocasio-Cortez que se fueran a su país, pero resulta que su país es Estados Unidos y tan es Estados Unidos que por algo son congresistas. Si no fueran estadounidenses no hubieran podido postularse para un cargo de elección popular. Y además rayaron, Vicente, en lo absurdo, porque estas congresistas cristianas evangélicas como Lauren Boebert y la bancada republicana incluso fueron más lejos, pretendiendo que Rashida Tlaib, una congresista de origen palestino que es musulmana, e Ilhan Omar, esta congresista de origen somalí, volvieron a jurar protesta del cargo y que lo hicieran ante una Biblia cristiana. Vicente, imagínate esto en una democracia, tú que también conoces perfectamente el sistema político de Estados Unidos. Si se supone que una democracia respeta las libertades y la profesión de fe de los demás, no puedes estigmatizar a una comunidad y decir que en función de su creencia religiosa es terrorismo, por un lado, y decir, por otro lado, que para que podamos confiar en el cargo que están asumiendo como responsables de un cargo de elección popular, tienen que jurar ante una Biblia cristiana, cuando, amigo, es musulmana, y eso está permitido y garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Así las cosas en la democracia, Vicente. Oye, profe, para cerrar, si me permites, ¿tú ves en un futuro cercano algún conflicto, alguna situación que no se pueda resolver entre México y Estados Unidos? Porque mira, en la primera plana del periódico Milenio hablan de que México acuerda con Estados Unidos en migración,
pero amaga con represalias económicas. El programa Quédate en México será reactivado el próximo lunes con entregas en 7 puntos de la frontera, pero hablan de posibles represalias económicas señaladas incluso por la propia secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. No cabe duda, con mucho respeto lo digo, que hay medios de comunicación que intentan por todos lados de proyectar una relación conflictiva con Estados Unidos, una relación áspera. Yo no lo veo así. Obviamente me duele el regreso de este programa Quédate en México para los hermanos que buscan asilo en Estados Unidos, que tienen que ser regresados a México para esperar la decisión del juez, pero creo que es parte de las negociaciones binacionales, ¿no? Sin duda alguna es parte de una normalidad de relaciones tensas que históricamente se han tenido con Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora, Vicente? Con el presidente López Obrador especialmente. Antes te imponían las cosas y te daban muy poco a cambio. En una negociación hay que ceder en algo, aunque duela, porque finalmente para eso son las negociaciones, en aras de obtener otro satisfactor que te beneficia más. Me parece que el presidente López Obrador hace concesiones como esta, pero a cambio, mira, por ejemplo, Estados Unidos ha sido del país que más hemos recibido vacunas, 13 millones de vacunas. Por ejemplo, con Estados Unidos se ha logrado una cosa que anteriormente no sería posible pensarla. El hecho de que López Obrador pudiera recuperar la soberanía energética progresivamente, sin amenazas de saboteo de nuestra economía y sin amenazas incluso de una injerencia que pudiera derrocar el gobierno de López Obrador. Entonces, ¿ha permitido Estados Unidos la gobernabilidad en México? Sí. Si no lo hubiera hecho, ¿también ellos tendrían problemas? Sí, pero tendríamos un alto costo en México y sin gobernabilidad, pues no solamente no se podría hacer lo que se está logrando hacer, sino además tendríamos un estatus todavía peor. Y para ir como cerrando a esta idea, mira, Vicente, tú eres periodista y eres un periodista crítico. Yo te conocí siendo un periodista crítico de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y recuerdo tu entrevista con Barack Obama hace ya algunos años, pero tú siempre has sido un periodista crítico. Pero tú sabes que hay temas que pudieran desatar crisis diplomáticas, y cuando en esas crisis diplomáticas entra en juego la estabilidad de tu propio país, pues uno incluso con información malintencionada, uno incluso podría rayar en la traición a la patria. Estos cuates de Reforma que tienen ya acceso a las conferencias de prensa en la Casa Blanca, literal han ido no a preguntar en buena lid, no a preguntar así como de manera espontánea, cosas delicadas de la relación México-Estados Unidos. Han ido prácticamente a sabotear esta relación. Los del diario Reforma, preguntándole directamente a la vocera de la Casa Blanca, oiga, vocera, van a castigar a México por tal y tal tema, porque México no cumple con regulaciones ambientales, porque México está fomentando la deforestación con el tema de Sembrando Vida. Y la reportera dice, bueno, pues todas las cartas están sobre la mesa, vamos a considerarlo. Entonces, ese no es periodismo crítico. Por el contrario, lo que vemos ahí es ganas de afectar una relación desde una posición que antes creían de poder, en la medida que han venido perdiendo influencia sobre las masas por su falta de credibilidad, Vicente. ¿Qué opinas tú como periodista? A lo mejor tú me vas a decir, no te voy a decir porque yo soy el entrevistador, no me hagas preguntas tú, entrevistado, pero tú como periodista, ¿qué reflexiones puedes compartir de eso que te estoy comentando? No, pues definitivamente, mi querido profe, hay intereses, intenciones, y si la gente no lo entiende así, pues no entenderá mucho de lo que se plantea como lo decías tú, en una conferencia tan importante como una conferencia en la Casa Blanca. Definitivamente hay temas que son sembrados por los intereses que defiende o promueve el medio de comunicación para el que se trabaja, pero definitivamente hay una campaña permanente para provocar tensión en relaciones que están como agua serena, como río en calma entre México y Estados Unidos. Al final, esa es mi opinión, así la pediste y así la comparto, querido profe. Y profe, precisamente para cerrar, pues invito a la gente
para que esté al pendiente de tu canal de YouTube, en donde seguirán abordando estos y otros temas de relevancia, de interés para el público. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu espacio? Muchísimas gracias, claro que sí. Quiero invitar a toda la gente de Sin Censura a que también nos acompañen en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Buscamos el despertar de las conciencias, buscamos trascender a partir de compartir el conocimiento de forma gratuita con la audiencia, clases de nivel universitario y de posgrado, de geopolítica, de organismos internacionales, de relaciones internacionales, para que la gente entienda cómo estamos interconectados y cómo lo que pasa en el mundo nos afecta en México, y lo que pasa en México también tiene impactos hacia el mundo. En la descripción de cada video les dejamos un link con la lectura completamente gratuita de cada uno de los temas que vamos viendo, para que las personas interesadas, sobre todo aquellos que tienen formación universitaria y que quieran seguir adelante leyendo por su cuenta, ahí les regalamos las lecturas. Estoy sacando, Vicente, todo mi archivo digital, toda mi biblioteca digital, y la estoy colgando en cada uno de los videos que ponemos, porque de verdad creemos en el canal de Tu Profe de RI, que la verdadera transformación se encuentra en la educación. Gracias por apoyar esos esfuerzos y gracias por ser también el padrino del canal de Tu Profe de RI. Gracias, profe, estamos al pendiente, te mando un abrazo.